Pues ya con quién se quedará. Yo lo presento. Sí, ya. Prende. Ándale. Ándale. Para ver qué menos lo corre. Tú nomás lo ves. No sé, ahorita lo presento ya. Aprovechando que tengo nueva grabación. Sale. Estamos entonces. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, a la última sesión del mes de junio y la última de un receso que vamos a tomar por cuestiones de logística y vacaciones de su servidor. Hoy vamos a ver el tema sobre enfermedad tromboembólica, su prevención, su diagnóstico, su tratamiento. Y para ello, pues, nuevamente tenemos un experto. Sí, ahora nos acompaña el doctor José Luis Briceño de la Cruz. El doctor es egresado del Instituto Nacional de Cardiología. Él actualmente labora en el Instituto Nacional de Cardiología. Él tiene la subespecialidad en terapia intensiva cardiovascular y cuidados coronarios y actualmente, como les decía, está en el Instituto Nacional de Cardiología, adscrito a la unidad coronaria. Entonces, doctor, el foro es suyo. Adelante, por favor. Sí, si quiere. Buenas. Para mí es un gusto estar con todos ustedes y hablar el día de hoy un poquito acerca de la enfermedad tromboembólica venosa, y me doy ahí de interrogante si es un mito y cuáles son las nuevas indicaciones del tratamiento y de la prevención primaria en el paciente con riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Y cuando hablamos de enfermedad tromboembólica venosa o de anticoagulantes o de cualquier terapia anticoagulante, en la actualidad nos hacemos esta pregunta: ¿en dónde estamos con los pacientes? Si existe una terapia anticoagulante plena, cuál es la calidad de vida del paciente anticoagulado, si existe apego al tratamiento en estos pacientes, cuál es el balance real entre riesgo-beneficio y qué sucede con los pacientes que tienen que estar anticoagulados en relación a controles frecuentes de anticoagulación. Desde que por ahí del año 1910, cuando en el norte de Estados Unidos y en Alberta, Canadá, se vio que los animales, tras el consumo de roble azul, tenían aumento en las tasas de sangrado, se pudo aislar el cumarol, que posteriormente Pauling, en esta empresa, la Warf, lo puede aislar y utilizarlo por los años 40 en forma de un anticoagulante. De hecho, de aquí viene el nombre de warfarina, pero de manera inicial incluso se llegó a utilizar este tipo de medicamentos como veneno para ratones. Y vean que posterior a esto existió una transición muy importante en el nacimiento de los anticoagulantes desde estos años, en los años 40, y posteriormente nacen las heparinas de bajo peso molecular, que fueron un boom en el tratamiento del paciente, tanto en prevención primaria como en tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa. Y vean cuántos años pasan desde los años 80 hasta que en el 2008 nacen estos nuevos anticoagulantes, los inhibidores del factor 2A, en el caso de la dabigatran, y el factor 10A en el caso de rivaloxaban y apixaban. Cuando hablamos de estos anticoagulantes, actualmente han tenido un papel muy importante en diferentes entidades. Hablamos de anticoagulantes al hablar de enfermedades a nivel de válvulas del corazón, en síndrome coronario agudo, en fibrilación auricular, pero sin lugar a dudas, los últimos artículos y de lo que más se publica es en prevención primaria de enfermedad tromboembólica venosa. ¿Y por qué es importante hablar de la enfermedad tromboembólica venosa? Bueno, la enfermedad tromboembólica venosa es una de las principales causas de muerte en pacientes hospitalizados. Esta incluye dos entidades principalmente. Por un lado, la trombosis venosa profunda y por otro lado, la tromboembolia pulmonar. Y ambas entidades se conocen como
enfermedad tromboembólica venosa, vean que alrededor de 2/3 partes de los episodios de enfermedad tromboembólica venosa se presentan como trombosis venosa profunda, y afortunadamente, ahora vamos a ver por qué, la menor proporción es de tromboembolia pulmonar. La casuística es un poco complicada de establecerla, sobre todo cuando hablamos de pacientes de tipo ortopédico, porque miren, en México se dice que se reportan 160,000 casos de enfermedad tromboembólica venosa al año, y se estima que 1 o a 2 pacientes por cada 1000 van a presentar un evento de enfermedad tromboembólica venosa por año. Sin embargo, como no existe una relación directa muchas veces entre los médicos ortopedistas y a lo mejor los médicos que trabajamos en salas de urgencia y terapias intensivas, tal vez ustedes operan al paciente, el paciente es egresado y por alguna otra causa desarrolla una enfermedad tromboembólica venosa, difícilmente regresa al mismo centro hospitalario, porque lo que va a manifestar en muchos de los casos va a ser disnea o manifestaciones de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Entonces actualmente llegan a un servicio de urgencias y entonces es un poco complicado hacer la casuística de un solo centro en el contexto de estas entidades. Pero vean que se reportan aproximadamente 65,000 causas de muerte anuales y en Estados Unidos 1 millón de casos cada año, y vean que existen 300,000 muertes por año por enfermedad tromboembólica venosa. Cuando yo revisaba la casuística y las estadísticas de enfermedad tromboembólica venosa, veía que era muy parecida a la reportada en los años 70. Entonces creo que sigue subestimándose el diagnóstico y que por eso no identificamos siempre al paciente con enfermedad tromboembólica venosa, pero también que las medidas de prevención primaria, si es que esas estadísticas fueran reales, prácticamente no se han modificado. En los últimos años seguimos dejando un poco de lado el manejo y la prevención primaria de estos pacientes. Pero uno de los principales puntos que amerita tratamiento y visualizarlo es la cirugía ortopédica mayor, porque la cirugía ortopédica mayor es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa. Vean que hasta el 60% de los pacientes pueden presentar trombosis venosa profunda, ya sea sintomática o asintomática, después de una cirugía ortopédica mayor. Entonces, la posibilidad de que un paciente que va a cirugía ortopédica mayor y no reciba tromboprofilaxis, la posibilidad de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa es aproximadamente del 60%. Si bien es cierto, cuando nosotros analizamos la mortalidad por enfermedad tromboembólica venosa, vean que va en un 3.8%, pero cuando este trombo que se forma a nivel del lecho venoso sistémico migra a través de la circulación venosa, pasa a través de las cavidades derechas del corazón para alojarse en el lecho vascular pulmonar, y ahí dependerá de la reserva cardiopulmonar del paciente y de la localización del trombo, el paciente puede desarrollar tromboembolia pulmonar. Y aquí cambia completamente el pronóstico, porque la mortalidad de la tromboembolia pulmonar es extremadamente alta. Se reporta que el embolismo pulmonar tiene una mortalidad del 38%, o incluso hay series que lo reportan mayor. Este es un estudio que realizamos en el Instituto Nacional de Cardiología, 1032 pacientes que eran sometidos a autopsia por muerte, y se determinó que la tercera causa de muerte cardiovascular era la tromboembolia pulmonar, solo después del infarto agudo del miocardio y del evento vascular cerebral. Esto está descrito también a nivel internacional, pero lo más destacable de todo esto, que de las causas cardiovasculares de muerte, es la causa más común de muerte relacionada a hospitalización, pero prevenible. O sea, de todas las causas de muerte, es la que puede ser prevenible en primer lugar. Entonces es donde toma relevancia. Y se pudo demostrar a través de los diferentes estudios de profilaxis en el paciente de alto riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, que comparado con placebo, el uso de las heparinas de bajo peso molecular o el caso de la fondaparina, cuando se comparaban con placebo, disminuían de manera significativa la tasa de tromboembolismo venoso. Vean que existe una reducción sumamente importante del riesgo relativo, incluso hasta el 60% cuando se utilizaban enoxaparina. ¿Qué quedó de manifiesto con esto? Que en el paciente de alto riesgo, el uso de este tipo de medicamentos lograba reducir de manera significativa el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en el paciente que iba a una cirugía mayor. Estas son las recomendaciones hasta el 2008 del CHEST, donde hacen referencia a las diferentes indicaciones de tromboprofilaxis en los pacientes, y se van en base al riesgo, si es un paciente de riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto, y esto se da por el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa sin tromboprofilaxis. Y vean que si es menor del 10% no puede ser recomendado, o tal vez no se recomiende
terapia farmacológica, incluso la deambulación temprana sería lo sugerido. Cuando este riesgo aumenta, como es en el caso de las cirugías de alto riesgo, como es la cirugía ortopédica mayor, como es la artroplastia de rodilla o de cadera, trauma mayor o síndrome medular, vean que se recomendaba hasta el 2008 heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular o fundaparina como parte de la estrategia de prevención primaria en el paciente con riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Un punto importante de todo esto es que cuando uno analiza la relación del tiempo con el desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa, sobre todo ya enfocándonos en cirugía ortopédica, vean que el promedio de tiempo hasta que se desarrolla la enfermedad tromboembólica venosa es aproximadamente de 10 días después del reemplazo total de rodilla y 21 días después del reemplazo total de cadera. Y vean que se puede producir trombosis venosa profunda hasta en el 20% de los pacientes sometidos a reemplazo total de cadera, a pesar del tratamiento anticoagulante entre 5 y 11 días. Y este análisis, casi de 50,000 pacientes, pudo establecer que el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa se producía a la alta hospitalaria en el 76% de los sujetos que iban a reemplazo total de cadera y en el 47% a reemplazo total de rodilla. Esto tenía una significancia estadística y eso permite hacer una reflexión de qué sucede con el paciente si la mayor parte de los casos de enfermedad tromboembólica se presentan a la alta hospitalaria. Si estamos considerando que el paciente debe recibir terapia anticoagulante de manera prolongada, o una profilaxis prolongada, como es en el caso de cadera, hasta 35 días, vean que entonces los pacientes durante la estancia hospitalaria es muy fácil que se le administren los medicamentos y tal vez el uso de enoxaparina subcutánea se puede llevar. Pero una vez que este paciente se va de alta hospitalaria, sucede algo con la administración del medicamento que tal vez puede explicar el por qué la mayor tasa de eventos de enfermedad tromboembólica venosa se producen a la alta hospitalaria de estos pacientes. Y es que los diferentes lineamientos de tromboprofilaxis recomiendan la tromboprofilaxis extendida y vean que en reemplazo total de rodilla dicen 10 días y en reemplazo total de cadera en un lapso de 28 a 35 días de manejo. Pero en el paciente que ya presentó enfermedad tromboembólica venosa, este paciente debe recibir de manera terapéutica anticoagulación y el tiempo que el paciente reciba la terapia anticoagulante va a depender de los factores de riesgo asociados en este caso. Un paciente que no tenga factores de riesgo importantes o que sea un factor de riesgo de tipo transitorio, por ejemplo haber sido inmovilizado, la recurrencia de eventos va a ser mucho menor y entonces la duración de la terapia anticoagulante se limita a 3 meses. Pero vean que hay pacientes, como puede ser el paciente donde no se identifica una causa, o en pacientes que tienen diferentes eventos de repetición, donde la terapia anticoagulante se puede extender hasta 6 a 12 meses o de manera indefinida. De hecho, hay diferentes marcadores o predictores de riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa. Vean, destaca la enfermedad tromboembólica venosa idiopática, el paciente con un cáncer, antecedentes ya de tromboembolia pulmonar y la presencia de D-dímero elevado o trombosis venosa profunda residual. Este es un esquema que trata de establecer el tiempo de anticoagulación en el paciente y vean que ellos recomiendan 6 a 12 meses de terapia anticoagulante en el paciente que ya desarrolló enfermedad tromboembólica venosa, realizar un Doppler venoso, si este ya se pone normal, se suspende la anticoagulación, si existe un trombo residual, se continúa anticoagulando al paciente. Posteriormente se realiza un D-dímero UNES como un predictor de recurrencia de trombosis. Si este aparece elevado, se tendría que reiniciar la anticoagulación. Si es normal, ya se suspende. Pero vean que en base a este esquema, la terapia anticoagulante en el paciente que ya desarrolla enfermedad tromboembólica venosa puede ir de 6 a 12 meses o incluso de manera indefinida. Y entonces, tratando de responder la pregunta inicial que me hacía en cuanto a los anticoagulantes, en nuestro medio, de manera rutinaria, tenemos heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, y si el paciente va a requerir una terapia extendida o una terapia anticoagulante plena, en algún momento tendremos que hacer un switch a los cumarínicos, tanto en el tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa como en la prevención secundaria. Y aquí entramos a un punto sumamente importante que son los cumarínicos. El paciente que requiere anticoagulación con cumarínico, al igual que las heparinas de bajo peso molecular, estos demostraron un gran beneficio en el paciente que recibía terapia anticoagulante. El punto de los cumarínicos es el siguiente. Vean que a medida que aumenta el INR, la posibilidad de eventos trombóticos disminuye a expensas de un aumento inversamente proporcional de la tasa de sangrado.
Y para tener un efecto terapéutico adecuado, debemos considerar que el paciente se mantenga en un INR entre 2 y 3. Entonces, estos pacientes, cuando se anticoagulan con warfarina, en este caso, el rango terapéutico es sumamente estrecho. Los estudios clínicos aleatorizados han podido establecer el tiempo en rango terapéutico que permanece el paciente con anticoagulación adecuada. Esto es basado en un estudio clínico aleatorizado donde el seguimiento es muy estrecho y los pacientes reciben el tratamiento de manera muy estrecha. Vean cómo el tiempo en el que los pacientes se mantenían en INR entre 2 y 3 no llega al 60%. Entonces, ¿qué sucede? Que existe un riesgo frecuente de que el paciente esté subanticoagulado y riesgo de eventos trombóticos recurrentes, pero también un riesgo que me parece incluso a veces mucho más importante, donde el paciente se sale de este rango por arriba de 3 y tiene un riesgo aumentado de sangrado. Además, son medicamentos que tienen ciertas limitaciones porque su efecto de acción es lento, entonces siempre va a existir la necesidad de sobreponerlo con heparinas, heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, que tiene una cinética y una farmacodinámica no predecibles, tienen variaciones con la dieta, con diferentes medicamentos, a lo mejor con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, y todo este tipo de medicamentos aumenta el efecto del anticoagulante y se limita mucho su utilidad y la utilidad de otros medicamentos o con algunos antibióticos. Entonces eso hace que estemos jugando de manera frecuente con las dosis del medicamento y controles frecuentes de INR, porque ese rango terapéutico es estrecho y eso suele aumentar los costos si está establecido. Entonces, cuando nosotros vemos el espectro de la terapia anticoagulante, tanto en prevención primaria, secundaria y tratamiento de enfermedad tromboembólica, vean que esto puede depender de la vía de administración, el inicio de acción es lenta y las interacciones con los medicamentos ha llevado a que el paciente que tiene terapia anticoagulante tenga el inconveniente de las inyecciones domiciliarias, por ejemplo, de las heparinas de bajo peso molecular, y la estrecha ventana terapéutica de la warfarina resultan al final en un subtratamiento de los pacientes una vez que son egresados del hospital. Bajo todas estas condiciones del uso de los anticoagulantes, nosotros anticoagulamos muchos pacientes con fibrilación auricular, por ejemplo, o síndromes coronarios agudos, y a veces pareciera que el anticoagularlo resulta que uno le genera hasta cierto punto otra enfermedad, porque muchos de estos pacientes regresan por episodios de sangrado y a veces se complica mucho el tratamiento de estos pacientes. Pero todos estos medicamentos tratando de resolver esta cuestión de que fuera un fármaco con una vía de administración oral, administración una vez al día, que tuvieran una farmacocinética y farmacodinámica que fuera predecible, que no tuvieran interacciones con otros medicamentos ni con alimentos, que no requirieran monitorización de rutina, que tuvieran un inicio de acción y un fin de acción rápido, que se utilizaran a dosis fijas y que fueran seguros, dio lugar al nacimiento de estos anticoagulantes. Vean que de manera oral han nacido inhibiendo el factor 10A, rivaroxaban y apixaban, inhibiendo el factor 2A, ha nacido dabigatran. Nosotros tenemos experiencia prácticamente con este, y con este apixaban todavía no llega a México, pero está por llegar pronto, y entonces se va a poner más interesante el escoger qué tipo de anticoagulante de los tres. También en el hospital tenemos experiencia, por ejemplo, con el uso de tamixaban, pero estos son de tipo intravenoso, los hemos utilizado en infarto agudo con buenos resultados. Las características de estos anticoagulantes son estas: profármaco, el único que es un profármaco es dabigatran, los tres se administran por vía oral. Vean que en profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa, tanto rivaroxaban como dabigatran se administran una vez al día. Apixaban tiene el inconveniente que se tiene que administrar 2 veces al día. Aquí queda un poco la duda porque rivaroxaban tiene una vida media similar a apixaban, pero este se administra una vez al día, pero los resultados han sido buenos porque tiene una biodisponibilidad del 80%. Dabigatran es el que tiene una biodisponibilidad mucho más baja, por lo tanto, en pacientes que tengan sondas nasogástricas y que se piense que abrir la cápsula y dar el medicamento a través de la sonda aumentaría de manera muy significativa la biodisponibilidad y sangrarían los pacientes. No se puede hacer eso. Vean que su pico de acción es demasiado temprano. En las primeras 2 o 3 horas, los pacientes con estos medicamentos ya tienen efecto anticoagulante pleno. La vida media es prolongada hasta 17 horas en el caso de dabigatran, que es el que tiene la vida media más prolongada. Aquí entramos a un punto muy importante, la vía de eliminación. Prácticamente tienen eliminación renal, principalmente rivaroxaban y dabigatran, la vía de eliminación es del 80% renal. Este es un punto muy importante, porque cuando estos anticoagulantes nacen y salen al mercado, se empezó a ver que las tasas de sangrado eran mayores
respecto a las reportadas en los estudios clínicos. Entonces se pensó que en algún momento los estudios habían sido sesgados. Cuando se empezaron a ver los reportes de sangrado, se empezó a ver que eran pacientes que tenían insuficiencia renal, los pacientes que principalmente estaban sangrando, y obviamente con una depuración renal baja, una depuración de creatinina baja, la concentración del fármaco circulante va a ser mayor y la concentración del fármaco al ser mayor va a aumentar la tasa de sangrado. Un punto que tienen en contra los tres es que no tienen hasta ahora un antídoto. En caso de un sangrado, ahora vamos a ver qué maniobras están haciendo, y carecen de interacciones tanto con medicamentos como con los alimentos. En realidad son muy escasas con algunos antimicóticos principalmente, pero son muy limitadas y no se comparan con los comadínicos. Dos de las características principales que quiero resaltar es que la eliminación es renal hasta en el 80%, por lo tanto es fundamental que conozcamos la función renal del paciente, y no tienen participación del citocromo P450 y por lo tanto carecen de interacciones importantes. Vean cómo es tan importante la función renal. Les pongo este ejemplo porque actualmente ya tenemos algunos datos que nos pueden orientar en el paciente, sobre todo en pacientes quirúrgicos. Si hay un paciente que viene tomando dabigatran y la función renal del paciente es normal y la vida media del fármaco sabemos que en depuración normal va a ser del 13% y se va hasta el 18% cuando la depuración es del 30 al 50%, si va a una cirugía con un riesgo de sangrado estándar y la función renal es normal, el paciente se podría estar operando incluso 24 horas después de haber suspendido el fármaco. Estos fármacos no requieren controles o monitoreo de anticoagulación. A veces me preguntan que se complica un poco el no saber cómo está anticoagulado el paciente, pero yo les digo, ¿cuántas veces hemos hecho controles de factor 10A o anti-10A para saber el grado de anticoagulación con el enoxaparina? O sea, en realidad tampoco lo hacemos. Son fármacos todos estos muy estables, y lo que sí sabemos ahora, que a menor depuración de creatinina, la vida media del fármaco aumenta, y entonces si el paciente viene un evento quirúrgico, con esperar 2 días o 3 días, en el caso de estos pacientes, sería más que suficiente para poderlo meter en un evento quirúrgico, porque sabíamos que ya no existe efecto del medicamento. ¿Cuáles son los estudios clínicos con los que contamos? Son estos: prevención primaria, prevención secundaria, tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa y fibrilación auricular. Les pongo un poco el diseño de uno de los estudios que se comparó con enoxaparina, comparó 2 dosis de dabigatran, 150 y 220. Vean que el fármaco se inicia 1 a 4 horas después del evento quirúrgico. Al tener un efecto de manera muy rápida, el fármaco no requiere administrarse de manera preoperatoria, entonces se administran 1 a 4 horas después de la cirugía. Hay estudios previos, como el Petro, que demostraron que no existía diferencia entre administrarlo antes de la cirugía o después. Tal vez esto sea una ventaja, no sé, desde el punto de vista práctico para ustedes cuál sería, de que si en el evento quirúrgico hubo una condición de sangrado asociada al evento quirúrgico, el poder decidir si el fármaco se va a administrar o no, porque todavía no lo hemos administrado, y si no hay ninguna contraindicación para administrarlo, pues sabemos que 1 a 4 horas después de la cirugía se puede administrar. La dosis inicial, en el caso de la dosis recomendada en la actualidad, son 110 miligramos, y al día siguiente 220 miligramos una vez al día. Estos estudios trataron de establecer como punto final el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa sintomática o asintomática, embolia pulmonar y muerte durante la evolución del paciente. Veamos que prácticamente 220 miligramos contra enoxaparina no tiene diferencia significativa en enfermedad tromboembólica venosa mayor o mortalidad por estas causas. Veamos cómo en el Renovate 2, donde solo utilizan ya la dosis de 220, que es la que actualmente se encuentra utilizada, prácticamente no existe diferencia, son estudios de no inferioridad. Trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y muerte por enfermedad tromboembólica venosa, 2.000 pacientes, no había diferencia significativa, era igual que enoxaparina. Eso fue en cadera. En rodilla, con un diseño muy similar, vean que 2.000 pacientes, comparando enoxaparina contra dabigatran a las 2 dosis, los resultados fueron muy similares. Prácticamente no existe diferencia entre enoxaparina y estos nuevos anticoagulantes, principalmente la dosis de 220 miligramos, que es la dosis recomendada. Incluso en el estudio de rodilla parecía haber una tendencia, comparado con la dosis de 220 miligramos, a menor incidencia de trombosis venosa profunda, sin diferencia significativa en la presencia de embolia pulmonar. De manera resumida, todos los estudios, tanto en prevención primaria y cirugía ortopédica mayor de rodilla y cadera, son estos. Los estudios de cadera demostraron que la dosis
de 220 miligramos comparado con enoxaparina no tienen diferencia, prácticamente el beneficio es el mismo. Vean que en rodilla también se comporta de manera muy similar. Un punto muy importante sería establecer la tasa de sangrado, y vean que prácticamente no hay diferencia significativa en la tasa de sangrado comparando dabigatran con enoxaparina, tanto en los estudios de cadera como en los estudios de rodilla. Quiero hacer un poco de comparación con rivaroxaban. Rivaroxaban, a diferencia de dabigatran, demostró en algunos de estos estudios que incluso era superior a enoxaparina, o sea, tenía mayor reducción del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, sin embargo, a un aumento de la tasa de sangrado. Lo que queda claro con todos estos estudios en la actualidad es lo siguiente. Estos son todos los estudios que hay en el momento, tanto con dabigatran, rivaroxaban y apixaban, y vean que prácticamente el beneficio clínico neto de los fármacos es a favor de los nuevos anticoagulantes, con ciertas diferencias entre cada uno de ellos, que vamos a comentar de manera muy breve, pero el punto principal de todo esto es que en estos metaanálisis se ha logrado establecer que el uso de los nuevos anticoagulantes en prevención primaria de enfermedad tromboembólica venosa reducen el riesgo o incidencia hasta el 30% de enfermedad tromboembólica venosa y mortalidad en los pacientes que van a cirugía ortopédica mayor, con una tasa de sangrado muy similar comparado con la enoxaparina, que sería el mensaje que les dejaría. Creo que va a ser muy difícil que la industria farmacéutica o alguien quiera hacer estudios comparativos ahora cara a cara de estos medicamentos, porque van saliendo y entonces no sabrían el resultado. Pero se han empezado a hacer análisis en relación a los diferentes estudios de estos medicamentos. Y vean que cuando se compara enoxaparina con dabigatran, prácticamente los dos tocan la unidad, tanto en tasa de sangrado como en tasa de evento de enfermedad tromboembólica venosa, y lo que les decía, en el caso de rivaroxaban es mejor que enoxaparina, sin embargo, a expensas de un aumento de las tasas de sangrado, lo cual es un punto sumamente importante. De hecho, este estudio, el estudio Magallanes, es un estudio muy importante porque eran pacientes hospitalizados que se comparó rivaroxaban contra enoxaparina en prevención de enfermedad tromboembólica venosa. Eran pacientes con ciertas condiciones clínicas que ameritaban tromboprofilaxis, rivaroxaban 10 miligramos contra enoxaparina 40, y vean lo que encontraron, que la tasa de sangrado mayor en los pacientes con rivaroxaban era significativamente mayor que los pacientes que se habían comparado con enoxaparina. Les mostraba las guías del 2008 de enfermedad tromboembólica venosa, donde lo que está indicado es heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular y fondaparina. Vean que actualmente tienen el mismo grado de indicación en las guías CHES del 2012, donde los pacientes sometidos a cirugía ortopédica se recomienda el uso en profilaxis, de preferencia un mínimo de 10 a 14 días, tanto el uso de heparinas de bajo peso molecular, dabigatran, rivaroxaban o heparinas no fraccionadas con este grado de indicación. O sea, actualmente, en base a los estudios que les he comentado, tienen una indicación clase 1 con un nivel de evidencia 1. Incluso los estudios se extienden a tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa, pero en este caso ya se comparan contra warfarina, y aquí hay un fenómeno muy importante, porque en tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa prácticamente el beneficio es el mismo que warfarina, pero vean, cuando se comparan las tasas de sangrado, los pacientes tienen mayor riesgo de sangrado, mayor o cualquier tipo de sangrado, cuando se utiliza warfarina respecto a estos medicamentos. ¿Por qué? Porque son más estables, y entonces a mayor tiempo que el paciente tenga que estar anticoagulado, el riesgo de que se salga de rango terapéutico y sangre es mayor. Vean, incluso en tratamientos hasta 12 meses en los pacientes que ya recibieron tratamiento y que por alguna indicación deben continuar anticoagulados, cuando se compara con warfarina, vean cómo la tasa de eventos prácticamente es la misma, y vean cómo la tasa de sangrado es menor cuando se utilizan estos medicamentos que cuando se utiliza warfarina en el tratamiento de estos casos, y el riesgo de sangrado mayor o clínicamente relevante es menor con estos medicamentos. Incluso con placebo, en tratamientos sumamente extendidos en pacientes con enfermedades idiopáticas que requieren anticoagulación crónica, se reduce de manera muy importante el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa recurrente sintomática respecto a placebo. Vean cómo desde el inicio se separan las curvas, y vean que las tasas de sangrado, obviamente comparado con placebo es mayor, pero cuando hablamos de sangrado mayor propiamente dicho, no existe ninguna diferencia entre utilizar estos medicamentos comparado con placebo, incluso en tratamientos a 36 meses. La evidencia es esta. Cuando salió dabigatran, otro de los puntos que se ha comentado es la relación con síndromes coronarios agudos. Parecía que aumentaba la presencia de síndromes coronarios agudos.
se basaron en este estudio, pero cuando se analizó se vio que dabigatran, comparado con warfarina, tenía más presencia de enfermedad coronaria, diabetes y hipertensión. Recientemente el estudio Resonate demostró que la tasa de infarto era muy similar con dabigatran comparado con placebo, y pareciera que es un tema que ha quedado ya en segundo lugar. Lo que sí les puedo decir es que es efectivo y seguro en el tratamiento y en la prevención primaria de enfermedad tromboembólica venosa, y también en el uso de enfermedad o prevención secundaria de enfermedad tromboembólica venosa. Este es un mensaje: todo paciente que vamos a anticoagular, así como el paciente que se intuba y lo vamos a ventilar, nosotros tomamos la responsabilidad de su respiración. En el paciente que nosotros anticoagulamos, tenemos que hacer un análisis muy detallado entre la reducción de riesgos de eventos cardiovasculares o trombóticos que se quiera lograr, pero también del riesgo de sangrado en estos pacientes, porque solo será la evaluación individual de cada caso los que nos permitan el éxito de la terapia del paciente. Ya les decía que estos tienen algunas consideraciones, sobre todo que no tienen antídoto. Entonces, algunas medidas que se han utilizado, lo que más ha tomado lugar es el factor 7 recombinante. En el paciente que presenta sangrado, nosotros solemos utilizar incluso plasmas en factor 7 recombinante, que han sido muy raros los casos de sangrado que hemos tenido. Si el fármaco se administró en menos de 2 horas, el lavado gástrico y el carbón activado tiene lugar. Incluso hemodiálisis se ha llegado a utilizar, pero en realidad las tasas de sangrado que existen en nuestro centro son extremadamente bajas. Este artículo hace un año y medio decía que si los nuevos anticoagulantes están listos para desafiar a la warfarina o la heparina de bajo peso molecular, las indicaciones son claras en la actualidad: cirugía ortopédica mayor, tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa, prevención secundaria de enfermedad tromboembólica venosa. Nosotros en fibrilación auricular, que no es la cuestión del tema, tenemos ya mucha experiencia con el uso de ellos. ¿Cuáles son sus beneficios? Mayor seguridad y eficacia, los resultados son positivos, no tienen interacciones, no requieren control de anticoagulación, incluso su utilidad se encuentra en expansión. Creo que el avance en el desarrollo y la aplicación de estas estrategias anticoagulantes es claro. El uso de los nuevos anticoagulantes es seguro e incluso superior en algunas condiciones respecto a los anticoagulantes ya comentados, sobre todo en tasas de seguridad parecieran ser mucho más seguros. La indicación es clara en fibrilación auricular y trombosis venosa profunda, y es una alternativa eficaz tanto en heparinas de bajo peso molecular como en antagonistas de la vitamina K. Para mí es un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Si no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, creo que todavía estaríamos en tiempo de hacerlo. En relación a los eventos adversos que mencionaba, que era el punto más